Faltan 2 minutos para las 8 de la noche y vamos a hablar de esta denuncia a la cual dio lugar el juez Gallardo, una denuncia contra el gobierno de la ciudad por presunto espionaje y violación del derecho a la intimidad de las personas. Lo que hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue pedir datos biométricos al Registro Nacional de las Personas. Esto ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri. Y finalmente se verificó que este pedido alcanzó a 7,5 millones de personas. Esto es a raíz de una denuncia que llevó adelante el Observatorio del Derecho Informático Argentino. También se sumaron algunas otras organizaciones y en ese marco el juez en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, que está a cargo de Andrés Gallardo, lo que hizo fue disponer algunas medidas para decidir sobre la suspensión de este sistema mientras se continúa con el juicio, y por eso llevó adelante una constatación en el Centro de Monitoreo Urbano donde funciona este sistema, que es para seguir a prófugos de la justicia, claro, que son alrededor de 40.000. El problema es que el gobierno de la ciudad pidió datos de 7,5 millones de personas y en algunos casos pidió varias veces, por eso en total los requerimientos alcanzaron a las 9 millones de personas. Una situación delicada. Mañana se va a llevar adelante también una nueva pericia, un nuevo proceso de prueba para verificar qué ocurrió. Finalmente esto lo rechazó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, criticó al juez. Dijo que es un juez del oficialismo, un juez cercano al kirchnerismo y que no quiere que funcione este procedimiento vinculado a corroborar qué pasa con los prófugos de la justicia. Para hablar de esta situación le vamos a dar la bienvenida a Miriam Bregman. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches, aquí Martín Bustamante te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Bueno, me imagino que preocupada por esta situación. ¿Sabés si fuiste una de las personas espiadas? Porque muchos son dirigentes políticos. Sí. En mi caso, también en el de Nicolás del Caño, y por eso nos presentamos a la causa. Y bueno, los datos centrales son los que vos estabas diciendo. Ahora hay que esperar el resultado de las pericias. Creo que con esas pericias técnicas se va a saber cómo funcionaba esto y el alcance que tiene el espionaje, porque hay un uso ilegal de los datos biométricos de 7 millones de personas, como bien explicabas, sí. Pero además hay algunas personas que en un determinado día y horario nos pusieron en el sistema, por decirlo de una manera muy coloquial, para buscar si las cámaras de la ciudad nos identificaban. Claro. Y de ahí seguirnos nuestro recorrido para adelante o buscar para atrás si nos ubicaban en algún lugar, lo cual lo hace doblemente más grave, ¿no? Totalmente. Hasta donde conozco, además, Miriam, no sos prófuga de la justicia. Sí. Bueno, claro, eso es lo que tienen que explicar, con qué orden judicial, cuál sería el motivo que habilita a un funcionario del Poder Ejecutivo buscar y saber dónde está Miriam Bregman un viernes a las 11 de la noche. ¿Qué tiene que ver con buscar prófugos? ¿Por qué les resulta? Claro, ¿por qué les resulta interesante ese dato y con qué justificativo legal lo hacen? Otra cosa es cuando tienen un listado de la justicia que les dice, bueno, estas personas están prófugas, ustedes la tienen que buscar. Ese es el argumento legal con el que se implementan este tipo de sistemas, pero en el mundo se han dejado de usar en varias ciudades porque precisamente sirven para el espionaje político. Claro. Pensá que además hay una empresa privada detrás de esto. Vos le estás dando el uso de todos los datos de una enorme cantidad de habitantes a una empresa privada que tampoco sabes dónde termina ese uso. Claro. No está lo suficientemente controlada y allí se ve parte de la crítica. Además tengo entendido que hubo algunos casos en los cuales el software se equivocó, entonces demoraron a personas, en algunos casos detuvieron a personas durante 5 días, un caso en Bahía Blanca que conozco, y no tenía nada que ver. Actuó mal el software de reconocimiento facial, así que es un sistema delicado. A tu entender, ¿qué derechos vulnera este software y la utilización de todo este sistema? Mira, sí, por lo que vos decís, evidentemente tiene margen de error. Además, por ejemplo, en la ciudad de San Francisco se dejó de usar denunciando por la enorme cantidad de denuncias que se acumulaban de un uso muy discriminatorio del algoritmo, ¿no? Porque vos también acá tenés la carga de datos y el uso que le das a esos datos. Son dos cosas diferentes. Entonces también hay muchas denuncias en el mundo de un uso claramente racista, discriminatorio,
de un algoritmo que funciona identificando preferentemente a personas afrodescendientes. Es decir, tiene montones de críticas que cuando se aprueba este sistema en la legislatura, y voy a lo que vos me preguntabas, sí, no es que no sabían que esto violaba derechos. Cuando se aprueba este sistema en la legislatura, está en las redes sociales, pueden verlo en mi cuenta de Twitter, en nuestra intervención ya denunciamos que iba a ser utilizado para esto. Y te agrego un elemento más. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ya había denunciado a esta empresa por colocarle cámaras frente a su casa. Es decir, todo el mundo estaba enterado de cuál era el uso político que se le daba a este tipo de cámaras, sino que era para ver cómo estaba el tránsito, para buscar prófugos, ¿no? Porque justo en esa esquina iban a encontrar prófugos, que había que poner cámaras ahí. Justo cuando yo salgo de un canal de televisión, están buscando prófugos y ahí me van a encontrar a mí. Bueno, me parece que tenían todos los elementos, y por lo que vos decís de qué derechos viola, yo creo que viola una serie indeterminada de derechos, porque ante todo el derecho a la intimidad, pero después también hay derechos políticos violados, claramente. Acá hay un espionaje ilegal a personas políticas. Saber dónde está un oponente tuyo, qué está haciendo, con qué se reúne, porque, por decirlo también de un modo coloquial, ¿no? Pueden ir saltando de cámara en cámara para ir realizando un seguimiento y ver, cuando yo salí de ese canal, a dónde me dirigí. Y una vez que saben a qué lugar, a qué domicilio entré, pueden ver que otras personas, buscar para atrás y ver qué otras personas ingresaron a ese domicilio. ¿Por qué Horacio Rodríguez Larreta tiene que saber con quién me reúno? ¿No está dentro de mi derecho a decidir yo con quién me junto o no me junto, si me reúno a discutir política, si son reuniones personales? Porque él tiene que estar enterado de eso. Me parece que es grave, es parte de una serie de denuncias que venimos haciendo de espionaje político en los últimos años. Lo que pasa es que esto tiene una gravedad muy, muy importante y creo que no ha tenido la suficiente repercusión aún, dada la gravedad que tiene, ¿no? Y te quería consultar con el vínculo con el derecho a la protesta, porque llamó la atención cuando el ministro de Justicia y Seguridad le ofreció lo que tenía en las cámaras de seguridad, producto de este sistema, al ministro de Desarrollo Social de la Nación, al ministro de Desarrollo Social de la Nación, cuando fue el ataque a pedradas contra el despacho de la vicepresidenta y otros despachos en el Senado de la Nación. Y desde allí varias personas están detenidas, incluso sin tener ninguna condena aún. ¿Qué relación le encontrás entre este sistema de vigilancia y de observación permanente de buena parte de la población, el derecho a la protesta y, por supuesto, un contexto inflacionario que hace que inevitablemente más gente se moviliza frente a esa situación? Sí, claramente, Martínez, como vos decís, porque en ese tuit de Alessandro, en realidad del ministro de Seguridad, hay una confesión de parte de lo que estaban haciendo. Cuando él dice, tienen que terminar con las protestas frente a desarrollo social, que obviamente, como vos decís, tienen como motivo la crítica situación económica que se está viviendo en el país, cuando él dice, yo les pongo a disposición las cámaras para que terminen con esto, él no pide una orden judicial, él pide una decisión del Poder Ejecutivo que le diga, mandame todas las cámaras y todos los reconocimientos biométricos que tenga de esas personas que están protestando para que el Poder Ejecutivo actúe. Esto es un reconocimiento total de la ilegalidad, porque él no dice, señor presidente o ministro Zabaleta o el que sea. ¿Por qué no? Mándeme una orden judicial, si usted tiene, donde diga que estas personas tienen que ser identificadas. Esa orden judicial no existía porque hay un derecho legítimo a la protesta. Si existiera, sería ilegal, pero más allá de eso, D'Alessandro está reconociendo el uso político que le dan a esa información, ¿no? ¿Por qué él tiene que estar identificando a esa gente? ¿Quién lo mandó? Si el sistema solamente podría estar detectando a las personas que tienen una orden de captura, que están prófugas de la justicia, no a alguien que está desarrollando una protesta social y que incluso puede tener una causa judicial y no tener orden de captura. Entonces, todo es un reconocimiento profundo del uso político, por ende ilegal. Recién hace un ratito decías que este software tiene algunos sesgos discriminatorios. ¿Esto lo tenés verificado? Sí, en Estados Unidos se han dado protestas, bueno, en la ciudad de San Francisco, lo que ya te mencionaba, pero en Estados Unidos y en otros lugares, pero en Estados Unidos mucho, a partir del asesinato de George Floyd, recordarás que se realizaron enormes protestas y aquí se denunciaba cómo se utilizaba el sistema de cámaras para perseguir manifestantes y cómo no se perseguía
de igual modo, sino de una manera mucho más incrementada, a aquellos afrodescendientes. Entonces, que había claramente una persecución especial en este caso, y un sesgo sumamente discriminatorio en su uso. Por eso, bueno, también en algunas ciudades se dejó de usar, en otros lugares del mundo también se ha protestado mucho contra esto. En los países asiáticos tiene un uso muy criticado en torno a la protesta social, y como te digo, todo esto lo dijimos en la legislatura cuando este proyecto se trató. Entonces no es que no sabían lo que estaba pasando, sabían, lo advertimos, e igual lo implementaron. Miriam, te cambio un poco de tema y te llevo al plano económico y político, a la situación que está viviendo el país en este momento. Hay un desencanto visible producto de determinadas medidas económicas, y eso en política verifica un crecimiento de otras opciones que están por fuera de la polaridad instalada en la Argentina desde hace mucho tiempo entre el oficialismo del gobierno y la oposición de Juntos por el Cambio. Las encuestas que uno va viendo verifican un crecimiento de Javier Milei, un 17 y 18% en la intención de voto como candidato a presidente, pero ustedes también salieron terceros en las últimas elecciones a nivel nacional, y son otra de las fuerzas que también se ubican por fuera, ¿no?, de esa polaridad. ¿Pensás que van a crecer esas expresiones que están por fuera de la polaridad, pero que a la vez son diametralmente opuestas? Sí, no me pidas que confíe mucho en las encuestas, porque si yo miro las encuestas del año pasado, nosotros hicimos la mejor elección desde la existencia del Frente de Izquierda, con 10 puntos en algunos municipios del conurbano, casi 8 puntos en la ciudad de Buenos Aires, una elección histórica en Jujuy con 25 puntos, y en las encuestas nos decían que no pasábamos el 2%. Entonces, me parece que las encuestas tienen un claro sesgo e interés en general, o la mayoría de ellas, de mostrar un crecimiento de la derecha. Y no, esto no es por beneficiar solo a Milei, que puede haber algunos que lo quieren hacer, sino porque hay una intención política de correr la agenda política a la derecha. Vos imaginate que en un contexto de crisis económica como el que vive la Argentina, que además acaba de firmar su atadura con el Fondo Monetario, es bastante más fácil y tranquilo y cómodo discutir las propuestas delirantes de Milei, de dolarizar la economía, de cerrar el Ministerio de Educación, de terminar con la educación pública. Es más fácil discutir contra eso que discutir con las propuestas que hace el Frente de Izquierda, donde claramente cualquier medida la que nosotros proponemos es para que la crisis no la paguen los de abajo, no la paguen los trabajadores, y que se afecten los intereses de los grandes grupos económicos de la Argentina. Entonces, hay una intencionalidad en mostrar creciendo a la derecha. Más allá de eso, es evidente que hay un alto descontento con las dos fuerzas que han gobernado, que por eso están detonadas. No es que están detonadas las dos fuerzas mayoritarias porque tienen problemas personales entre ellos que pueden existir, sino que es, en un caso de Macri, haber fracasado claramente en su política, en no haber logrado la reelección, y en el caso del gobierno de Alberto Fernández, haber decepcionado rápidamente todas las ilusiones con las cuales llegó al gobierno. Pensá que la frase más discutida en aquel momento era que volvía el asado, que ibas a poder llenar la heladera, incluso hicieron hasta spots publicitarios con eso, y eso no ocurrió, sino que las condiciones de vida de las mayorías populares siguieron decayendo, y eso produce un gran descontento social. Entonces, tiene que ver también con lo que hablábamos antes. A mí me asombra que haya poca protesta social, no que haya mucha protesta social, porque evidentemente tener de su lado los sindicatos, a la CGT, a la CTA, tener de su lado a parte de los movimientos sociales, hace que este gobierno todavía cuente con ese amparo para no tener un amplio rechazo en las calles, pero es evidente que la situación de las amplias mayorías es cada vez más crítica, ¿no? Las cosas que te cuentan del Gran Buenos Aires, de lugares donde no llega la comida, donde las maestras en las escuelas tienen que elegir cuál es el chico que come, la verdad que configuran una situación social sumamente crítica. Miriam, ¿qué hay que hacer a tu criterio para por lo menos parar esta inflación galopante? Mira, hay una primera medida que es una medida elemental, básica. Después discutimos la inflación, ¿no? Este gobierno, Martín Guzmán, se quedaba muy contento cuando todos le decían o le reconocían que la inflación es multicausal. Hermoso, es multicausal. ¿Y qué hacemos para combatir esas múltiples causas que producen esta inflación desatada en la Argentina? Hay una primera medida elemental, que es que ningún salario o jubilación puede perder con la inflación.
Lo primero que hay que hacer es eso, es garantizar que ningún trabajador pierde con la inflación, que ningún jubilado o jubilada pierde contra la inflación. Por eso hemos presentado con mis compañeros del Frente de Izquierda Unidad esta semana un proyecto para que nadie pueda cobrar por debajo de la canasta básica, de la canasta mínima que necesita para vivir, porque la primera medida es esa. Ahora, ¿cómo se hace para evitar que eso no vaya a precios, ¿no? Que en definitiva los empresarios, cuando tienen que aumentar los salarios, trasladen eso directamente a los precios? Bueno, y esa es la segunda medida. Muchas veces. Claro, hablando y con terapia de grupo, como dijo el presidente de la Nación, es evidente que no los va a convencer a los grandes grupos empresarios de poder contener la inflación. Pensá que este gobierno, una de las primeras medidas que anunció es que iba a expropiar Vicentín, precisamente para garantizar la soberanía alimentaria, pues retrocedió. Si vos te mostrás tan débil frente a los grupos empresarios como se demostró este gobierno, no es raro que ante cada hecho nacional o del mundo los grupos empresarios se sientan impunes para seguir aumentando eso. Yo creo que solo con medidas donde el control de precios está en manos de los sectores populares se va a poder controlar esto. Evidentemente, con medidas como la terapia de grupo o hablando con estos sectores no va a resultar. Lo que pasa es que el gobierno hace una catarata de anuncios que lo único que logra es tener más reacción de los grupos empresarios. Anuncia que va a empezar la guerra contra la inflación, no toma ninguna medida seria y esto reporta nuevos aumentos. Bueno, me parece que su debilidad política frente a los grupos, por decisión política, frente a los grandes grupos económicos, lleva a esta situación descontrolada y después hay otras medidas más de fondo. Vos tenés que desacoplar los precios internacionales de los nacionales y la única manera de que 4 o 5 grupos empresarios no te manejen la entrada y salida de divisas del país y que especulen con los precios internacionales y el precio de la comida en la Argentina, es con el monopolio del comercio exterior. No hay otras medidas. Si vos no manejás eso, si el Estado, bajo control de sus trabajadores, garantizando que no hay negocios especulativos en el medio, no hay manera de salir de la encerrona en la cual hoy se encuentra la Argentina. Por eso Macri dijo que como él era amigo de los grandes empresarios va a poder controlar la inflación fácilmente. Vino Alberto Fernández y dijo que rápidamente iba a poder terminar con la inflación y ninguno lo puede terminar porque no es con discursos como se hace eso. ¿Te imaginabas alguna vez cuando asumiste como diputada, no es la primera vez que sos diputada nacional, votando junto con Máximo Kirchner en contra del acuerdo con el Fondo Monetario? No sé si me imaginaba, porque la verdad es que fue una situación que se dio después del acuerdo, ¿no? Porque en los 2 años previos el Frente de Todos votó todas y cada una de las medidas en forma unitaria, así que era, si querés desde ese punto de vista, difícil de prever. Ahora, que esas diferencias ocurren precisamente porque esa es la situación económica, y cualquiera que piense el 2023 desde la coalición de gobierno sabe que hay un rechazo cada vez más fuerte al gobierno de Alberto Fernández. El tema es que se manifiesta esas diferencias, pero no hay un programa alternativo. Lo que nosotros sí proponemos y discutimos son un programa alternativo, como te decía antes, para que esta crisis no la paguen los trabajadores, sino por más discursos que haya, por más peleas internas que haya en el Frente de Todos. Pensá que ahora se viene un tarifazo, ¿y qué vamos a hacer frente a ese? ¿Vamos a discutir de fondo el sistema energético o vamos a seguir discutiendo subsidio para las empresas o tarifazo para los bolsillos populares? Bueno, hay que salir de esas falsas disyuntivas y plantear un programa independiente que dé cuenta de las necesidades populares que son cada vez más acuciantes. ¿Y qué habría que hacer concretamente con los subsidios, dado que se convocó a la audiencia pública? Mira, la audiencia pública es una audiencia inédita, la verdad, porque pensá que va a haber una audiencia pública con algo que ya se acordó con el Fondo Monetario. Entonces llamativo, porque ya lo acordaron con el Fondo Monetario y ahora, claro, es una formalidad. En general son una formalidad el sistema de la audiencia. No son vinculantes, exactamente, entonces en general son una formalidad. Pero en este caso es como algo irrisorio, porque vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Qué sentido tiene que vos tengas que ir a una audiencia pública, escuchar, exponer, dar una pelea política ahí si después ya lo tienen acordado con el Fondo Monetario? Como te decía, acá lo que hay que discutir es verdaderamente la nacionalización del sistema energético, sacar la ganancia privada de las empresas de ahí. Ahora dicen que un gasoducto hubiese hecho que Argentina tenga la provisión de gas. Sí. ¿Y por qué no está hecho? Bueno, ¿y cómo puede ser? Entonces me parece que los
las ganancias empresarias que vienen dándose desde que se privatizó la empresa, la mirada por fuera de lo que se necesita la población, lleva a esta falsa dicotomía. Entonces, durante todos los años del gobierno kirchnerista se mantuvo con fuertes subsidios, gran parte de esos subsidios se fugaron, fueron a la fuga, lo cual hace mucho más escandaloso, y estalla la crisis con las empresas. Bueno, pero sigue habiendo apagones en el verano, sigue faltando el gas, sigue habiendo población entera que no tiene acceso a esos servicios básicos, y yo te pregunto, ¿por qué tiene que dar ganancia el agua? ¿Por qué tiene que dar ganancia la electricidad? Si son servicios esenciales y nadie puede vivir con eso. Entonces me parece que si no discutís de fondo el problema energético, si no discutís de fondo qué priorizás a la hora de brindar esos servicios, bueno, sigue siendo como una mercancía más, y no es una mercancía más donde tiene que haber intereses privados que digan quién tiene luz y quién no tiene luz en la Argentina. Miriam, la última, te pido una respuesta muy breve porque ya se nos acaba el tiempo, pero si llega a diputados el proyecto para pagarle al fondo con un fondo que provenga de la fuga de capitales, ¿votás a favor? Mira, yo creo que hay que repatriar los fondos, esa es la primera discusión. La Argentina sufre hace muchos años algo que es un fenómeno mundial, pero que nuestro país pega de lleno, además por la situación crítica que tenemos, que es que se han fugado un PBI, ¿no? Estas empresas energéticas, por ejemplo, que han recibido tantos subsidios del Estado, eso no reportó en inversiones para que no haya crisis energética, sino que se las fugaron. Ahora, una vez que llegue ese dinero, yo creo que va a costar que puedan justificar que cuando se repatrien los fondos lo van a destinar como prioridad al Fondo Monetario. ¿Cómo le decís a las miles de personas que no llegan a fin de mes, que no pueden darle de comer a sus hijos, que tu prioridad es pagarle al fondo? ¿Por qué? Si votamos no pagarle al fondo, ¿por qué ahora nos vamos a convertir en una agencia de recaudación del Fondo Monetario? Que se arregle el fondo. Yo creo que va a ser bastante difícil que puedan justificar, si esto llega a recinto, ¿por qué la prioridad tuya ante esta crítica situación social que describíamos antes, que se vive en la Argentina, es pagarle al Fondo Monetario? Me parece que hay que discutir de nuevo cuáles son las prioridades. Miriam, te agradecemos muchísimo, muy interesante este intercambio, esta conversación. Te mandamos un abrazo y esperemos contar contigo nuevamente, ojalá aquí en El Piso. Bueno, cómo no, muchas gracias. Hasta luego, Martín.